Welcome to Gatlinburg. Bienvenidos a la segunda parte de nuestro viaje a Gatlinburg. Como lo dijimos en el otro video, subiremos al Skylife, además cruzaremos el puente colgante, disfrutaremos del rico parque de agua del resort Westgate, además de entrar al asombroso museo de Lo Creas o No. Quédate hasta el final y disfruta de toda nuestra aventura. Bienvenidos a nuestro canal Chévere Life, donde compartiremos nuestros viajes, experiencias y todas nuestras vivencias aquí en Estados Unidos. Ven y disfrútalo. ¿Quién dice que no puedes tenerlo todo en un mismo lugar? Gatlinburg ofrece aventuras al aire libre, atracciones para niños y encantamientos paisajísticos relajados que hacen que las familias, amigos y parejas regresen año tras año. El Skylife es un teleférico de 2.1 millas que viaja desde el centro del popular parque de atracciones y estación de esquí Over Gatlinburg. El último boleto vendido en la ventana es a las 10 p.m., pero el último paseo en la silla es a las 10:30. Por lo tanto, como dato de ahorro, te puedo decir que si compras el boleto después de las 9 p.m., tiene validez hasta el día siguiente, hasta las 10:30. Es decir, disfrutarías de subir prácticamente por 2 días, por solo un ticket. Además, puedes subir de manera ilimitada. Recuerda tener un poco de paciencia, pues todos quieren disfrutar de esta maravillosa vista y las filas, sobre todo en la mañana, son un poco largas. Prepárate para subir bien apuradita y rapidito. Considerado el mejor asiento en Gatlinburg, el Skylife de Gatlinburg es un hito en la ruta verde que lleva a los huéspedes desde el corazón de la ciudad hasta 500 pies verticales hasta la cima de la montaña con las mejores vistas en Gatlinburg. Inaugurado originalmente en 1954, el Skylife de Gatlinburg es una experiencia imprescindible para miles de visitantes cada año, muchos de los cuales hacen que el Skylife sea un evento anual. El Skylife de hoy es una telesilla suave, cómoda y de 3 asientos construido en 2017. En la nueva tienda de 2 pisos del Skylife encontrarás variedades de recuerditos y ropa con logotipos del sitio, cosas que comprar, además snack y bebidas. También hay cerveza artesanal. Por cierto, hablando de precios, les recomiendo llevarse su agua para refrescarse si no quieren gastar tanto, pues un vaso de refresco cuesta $4. Los precios son tan altos como la altura en la que te encuentras. Chistoso, ¿no? Al salir de la tienda, te encontrarás con una pared de cascada hermosa para tomar fotos. No olvides posar. Y aquí en las alturas no podíamos dejar de encontrar estatuas de osos. Definitivamente son irresistibles para todas las edades. Este año inauguraron e incorporaron el nuevo Sky Deck, que cuenta con una amplia plataforma de observación, áreas para sentarse al aire libre desde su posición en la cima de la montaña. Disfrutarás de vistas panorámicas y puntos panorámicos que no existen en ningún otro lugar. This is the place. Relájese en una silla al aire libre en la terraza para disfrutar de la vista y ver a todos cruzar en el Sky Break. Tómate una foto frente a las mejores vistas de Gatlinburg. What are you gonna do? What are you gonna do if something lost that? El puente aéreo de Gatlinburg es la experiencia más espectacular del Smoky Mountain. Ubicado en la cima del Skylife, el puente colgante peatonal más largo de América del Norte y es la experiencia más espectacular de las montañas. Este puente literalmente cruza el cielo mientras se extiende a 680 pies a través de un valle profundo en un solo tramo. Los huéspedes pueden cruzar a su propio ritmo.
disfrutar de las vistas panorámicas y disfrutar del entorno espectacular antes de regresar cuando estén listos. Con una altura de 140 pies en su punto medio, el Sky Brick es una experiencia increíble, pero fácilmente alcanzable, que recordará para toda la vida, especialmente al cruzar los paneles de pisos de vidrio que están en el medio del tramo. Puede encontrar otros puentes y tramos, pero solo Sky Brick y será la única foto que querrás compartir con la familia y amigos. Finalmente lo logramos, llegamos al otro lado. Es un poco largo el camino, pero vale la pena. Ahora, como dato curioso, volviendo a los precios de los refrescos, del otro lado del puente cuestan $5, o sea, $1 más. Esos son consejitos, así que lleva tu agua para que ahorres. Y no podía faltar algo divertido en este viaje. Mire lo que encontramos al regreso del otro lado. Just come up. I can't move no more. It's okay, it's fine. Fine, go ahead, go ahead. ¿Recuerdan que les decía que la tienda tiene 2 pisos? Pues este es el segundo piso. Aquí encontrarás unas fotos con la historia del antes, durante y después del incendio de estas montañas. Pues sí, por si no lo sabías, hace 3 años sucedió un gran incendio forestal. Un furioso infierno arrasó el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes y llegó a la ciudad de Gallinburg, Tennessee, el 28 de noviembre de 2016, matando lamentablemente a 14 personas e hiriendo a 190 más. El daño causado por los incendios se estima en más de $500 millones. Se consideró que se movió lentamente y se sospechaba que había sido iniciado por una mano humana, ya sea accidentalmente o por un pirómano. Sin embargo, la madre naturaleza se ha encargado de embellecer nuevamente este hermoso lugar. Vale la pena resaltar que el acceso a discapacitados está completamente disponible. Bien por ellos. ¿Listos para bajar? Y resulta que bajando notamos algo que llamó curiosamente nuestra atención. Resulta que existe una persona que sube caminando por el sendero de la montaña exactamente debajo del skylight para rescatar todas las cosas perdidas por los visitantes. Un dato muy emocionante y curioso. De vuelta al resort para disfrutar del parque de agua. Le podemos decir que este parque de agua es completamente maravilloso, además de climatizado. Por ende, en tiempo de frío podrán disfrutar de él si vienen en el invierno. Cuenta con toboganes para niños y un área bien acondicionada para ellos y el disfrute.
Además cuenta con un río en el que podrás relajarte y piscinas tipo jacuzzi maravillosas. La diversión en los toboganes no es solo para los chicos, también hay toboganes para grandes. Y por supuesto que los disfrutamos, ya verás por qué. Por supuesto no se subieron solo una vez, era una y dos y vamos y nos tumbamos y volvemos a tumbarnos. Hay que disfrutarlo. Para un paseo más tranquilo, camine por el sendero al lado del río y disfrute de la alegre canción del río Lido, con hermosas flores y bancos en el camino. Pero en esta ocasión nos fuimos al museo de Lo Creas o No. Otro tips para ahorrar es que si quieres puedes encontrar en línea los boletos combinados del teleférico y de este museo. O si lo prefieres, por la parte de atrás de este ticket también encontrarás cupón de descuento. Aquí encontrarás una gran colección exhibiendo cosas tan maravillosas y curiosas, extrañas, que no creerás que existían, tanto creadas por el hombre como por la naturaleza. ¿Te acuerdas la película esa de... Era una niña? La verdad es que te sorprenderá y pensarás que eran cosas que jamás ibas a ver. Encontrarás una mezcla de cosas que rompieron el récord Guinness en algún momento o que por curioso o notorio que fuera, hicieron un récord en la historia.
Una de estas maravillosas cosas que rompió el récord Guinness es el de la mujer vampiro de México. Esta mujer hizo su récord Guinness en marzo de 2012. Se llama María José Cristerna Méndez, conocida como la mujer vampiro, y es conocida por sus amplias modificaciones corporales. El gigante de Alton es el hombre más alto de la historia y midió 2.72 metros. Este hombre fue la persona más baja con enanismo que alcanzó gran fama como artista en un circo. Lucía Zárate fue una artista mexicana con enanismo ingresada en los récords Guinness mundiales como el adulto registrado más liviano. Y para los amantes de Harry Potter, existen muchas cosas alusivas a esta gran saga, pues encontrarás la representación del dragón construido con materiales reciclables. ¿Qué será? Greetings to you, I say. There are no chances. Many people not your successes, but your happiness. ¿Reconoces este castillo? Pues sí. Además encontrarás una representación del castillo de Hogwarts construido con palillos de fósforo. Bastante sorprendente. ¿Conoces el Kinetic? Es el aparato de juego de Expo, pues aquí te podrán disfrutar, bailar y te verás en pantalla con la ayuda de este singular aparato. Tienes que disfrutarlo con tus niños. Podrás jugar con la ilusión óptica y pasar de gigante a pequeño en cuestión de segundos. Una vez más, pondrás tu cuerpo en movimiento y pasarás un rato divertido con la familia. Estaba y descubre. Eso fue ya. Aumento en tiempo real. Simplemente moldeando la arena con la mano, el paisaje cobra vida. La arena se aumenta en tiempo real con un mapa de colores de elevación, líneas de contorno topográficas y agua simulada. No podíamos irnos de Gallimore sin subir en la noche en el Skylife. La vista te termina de enamorar de este lugar, con la vista e iluminación espectacular del pueblo. Tienes que subir y disfrutarlo. Cerramos este maravilloso viaje con este hermoso panorama, que habla por sí solo.
Antes de finalizar, recuerda que puedes suscribirte, darle like si te gustó y dejarnos tus comentarios y sugerencias de los siguientes sitios que les gustaría conocer. Nos vemos en el próximo viaje. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales.